gigante. Bueno, buen día. Hoy hay Santa Cena, como vieron. Bueno, yo estaba preparando una palabra y hace un día atrás el Señor me habló de otra cosa, ¿no? Que el título es Pregoneros. Pregoneros, la gran comisión. ¿Qué significa pregoneros? Pregoneros eran las personas que el gobierno o el rey utilizaban para decir algo. Entonces iban a las plazas o iban a lugares públicos, se paraban arriba de una tarimba, decían en Chile, arriba de un bema, de un escalón, y proclamaba algo, decía una verdad, decía algo que tenía que el pueblo obedecer. Ellos eran los pregoneros, decían lo que el gobernante, el rey, la justicia, lo que querían, lo que tenía que hacerse. Ellos eran los pregoneros. Y el Señor me decía de que por ahí uno busca buscar la santidad, buscar la justicia de Dios, buscar limpiarse, buscar cambiar, pero hay algo más, hay otra función que es llevar el Evangelio a los demás. Dice el gran mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero amarás al prójimo como a ti mismo. Y el Evangelio es las buenas nuevas de Cristo, ¿no? Pero el Evangelio es vida, es una vida que es Jesús. Todo está hecho por Él, para Él y en Él. Así que Él es el ser más importante de todo el universo y de nuestras vidas. Y es lo que nosotros venimos los domingos a reunirnos para traerle las primicias a Él. Es ese momento tan esperado, como dice la canción. Estar junto a mis hermanos para cantarle, para alabarle y para hablar de Él y estar juntos para que el Señor nos ministre, para ministrar al Señor y para aprender más de Él. Y nosotros dejamos todas las cosas y este es el momento más sublime, ¿no? El encontrarme con mi amado. Y busquemos Colosenses, mientras... Colosenses es la carta de Pablo a los que habitaban en Colosas, ¿no? Y acá Pablo dice una verdad que él vivía, que él estaba viviendo, que él había mamado, había recibido de parte de Dios. Acordémonos que Pablo no había estado caminando con Jesús, sino Jesús, él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús y Jesús se le manifiesta como se nos ha manifestado a cada uno de nosotros y le conocimos, ¿no? Espiritualmente. Y le da esa misión para que él pueda llevar el Evangelio a los gentiles, ¿no? A los que no eran pueblo judío. Y dice... Ya te digo. En Colosenses 1:25, voy a leer algunos saltados, ¿eh? Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El 9 y 10 del 2 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en Él, que es la esperanza de todo principado y potestad. En Él estamos completos. En Cristo que está en nosotros, estamos completos. La bendición de Dios ya vino sobre nuestras vidas. Por ahí nosotros tenemos la costumbre de decir Dios te bendiga. Dios no te va a bendecir, ya te bendijo. Tómalo, por fe, tómalo. Dios ya te bendijo. Nosotros se lo decimos a los que no conocen a Dios, ¿no? Dios te bendiga, te va a bendecir cuando lo conozcas al Señor y vengas sobre su vida. A veces hay cosas que nosotros decimos por costumbre, pero si nosotros las analizamos bien, no son reales o no están bien, pero son como costumbres evangélicas, ¿no? De decirlas. Pero bendicen. Y en el 3.1 dice, sí pues habéis resucitado con Cristo. Sí pues, o sea, si realmente vos te entregaste, moriste a vos mismo y resucitaste con Él, buscad las cosas de arriba, como decía recién Marcela, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si ponemos la mirada en las cosas de la tierra, vamos a tener problemas, angustias, nos vamos a enojar, nos vamos a desilusionar, vamos a tener discusiones, problemas. Poné la mirada en las cosas de arriba. Y como cantamos hoy, ¿no? Por más que en la higuera no florezca, que no haya vides, que no haya fruto, que no haya animales, que tenga problemas con mi amada, que tenga problemas con mis hijos, que tenga problemas con mi jefe, que tenga problemas conmigo. Por más de eso, yo tengo que poner mis ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumidor de la fe, ¿no? Tengo que poner mis ojos en Él. Si yo saco mis ojos de Él, hay problema. Y la otra, saber que en mi hermano, en Rómulo, está Cristo. Y yo tengo que ver a Él a través de Cristo, como Dios me ve a mí a través de su Hijo. Por eso me perdona, por eso yo estoy vivo todavía, porque Él me ve a través de Cristo. Y yo tengo que ver a mi hermano y a mi hermana a través de Cristo. Cristo está en Él, ¿cómo le voy a pegar? ¿Cómo le voy a ofender? ¿Cómo me voy a ofender si Él me habla a mí y es Cristo a través de Él? Está Cristo en el medio nuestro, ¿no? Una vez, predicando, tuve una visión que abría la puerta y allá en la casa de Jorge tenían así una puerta de 3 hojas de chapa blanca y se abría la puerta y entraba Cristo. ¿Y qué hacía yo? Yo me ponía loco, ¿no? De salir, no me importaban los demás, no me importaba nada, y salías corriendo a buscarlo, a abrazarlo, ¿no? Y a besarlo y a querer demostrarle mi amor. Y después me viene una visión entrando Mabel, ella. Y no era la misma sensación, había otra sensación. Pero yo me decía, yo estoy en ella. Si entra ella, yo tendría que hacer lo mismo. Tengo que ir a amarla, demostrarle, no importa que lo que haga ella. Lo que importante es que Cristo está en ella y yo tengo que ir a hacer lo mismo, ir a besarla, abrazarla, demostrarle mi amor, ¿no? Es una visión que tuve. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Está en Cristo. Hoy nosotros estamos sentados a la diestra del Padre porque estamos en Él. Ya tenemos las bendiciones, las tengo que creer, tomarlas y hacerlas mías. ¿Por qué? Porque Cristo está en vos. Si ya te arrepentiste, ya le pediste a Dios que entre en tu corazón, Cristo ya está en vos. Ahora depende de vos que le des el espacio y el lugar a Cristo y no que lo tenga ahí abajo de la planta del pie pisadito al Señor, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos que te reveles a nuestras vidas, que traigas entendimiento a nuestro ser, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento para permitirte, Espíritu Santo, tomar el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gloria. Te rogamos tu gracia en nuestras bocas para poder expresar lo que hay en tu corazón. Amén. Hay una persona que es Lot, ¿no? Que nos cuenta quién era Lot. Que me viene a mí en la cabeza, apenas pienso Lot, me viene Sodoma, ¿no? Creo que a todos nos pasa lo mismo, de acordarnos de Lot, era de Sodoma. ¿Quién era Lot? Porque yo tenía
una visión equivocada de quién era Lot, hasta que lo encontré en las escrituras. Mi idea de Lot era uno que se prestaba a las cosas malas y sobre todo a las cosas de la degeneración de la humanidad. Y hasta que encontré Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro a todos, porque esta carta de Pedro es para todos, ¿no? Para todos los que conocen a Cristo, que tienen a Cristo en su corazón. Esta carta es para todos nosotros. Segunda de Pedro 2 dice, Segunda de Pedro, Nuevo Testamento, antes del apóstol San Juan, antes de Judas. Mientras lo buscan, cuando nosotros alabamos a Dios, es una forma de expresarle, de cantarle a Dios, ¿no? Son alabanzas. Y yo con esto entendí lo que es la verdadera adoración. La adoración no es cantar. La adoración es obediencia. La adoración es demostrarle con mi vida a Dios cuánto lo amo y lo arrepentido que estoy de lo que he hecho. Imagínense un pastor, el de kiosco, ¿cómo se llama? Fabián Liendo, él decía, imagínense que una pareja tiene problemas, hay una separación y se separaron y por algo que hicieron que dañó mucho. Y el hombre vuelve a ver a la esposa, arrepentido de haberla engañado. Y lo que hace es ponérsele a cantar. Y la mujer va a decir, acá que me venía a cantar, yo quiero tu corazón nuevo, yo quiero un cambio de tu vida, quiero ver en vos de que va a haber fidelidad, de que ya no vas a hacer eso. Y el hombre vuelve a venir y a cantarle canciones. Y lo mismo pasa con el Señor. El Señor, nosotros nos hemos alejado de Él y Él no quiere que vengamos a cantarle canciones a Él. Él quiere que mi corazón cambie. Él quiere que mi vida sea una vida de obediencia a lo que dice acá. Eso es adoración. Segunda de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot. Al justo, sí. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Lo que hagas tiene consecuencia, y conforme tu arrepentimiento, conforme a tu forma de vida nueva, va a ser la recompensa o el castigo. Pero si yo no cambio, cuando Dios me muestra cosas que tengo que cambiar, yo persisto en esa actitud, eso es practicar el pecado. Y el Señor dice, vas a tener consecuencias. ¿Y cuántas veces me ha dicho a mí el Señor, deja de quejarte, deja de enojarte, deja de hacer eso, deja de decir eso, deja de reclamar eso? Porque cuántas veces reclamamos cosas que a mí me agradan, que yo quiero, que yo deseo y que esas no corresponden. ¿Cuántas veces me ha mostrado Dios eso? Y una y otra vez es como que yo soy sordo de acá, pero hay veces que me cuesta oír esas cositas. ¿Por qué? Porque mi carne tiene más peso que el espíritu vivificado del Señor. Así que acá le dice el apóstol Pedro que Lot era un hombre justo. Entonces, digo, ¿cómo lo veía Dios justo si yo tenía esa idea, ese concepto que tenía de Lot? Entonces me fui a ver qué decía Génesis de Lot. Y habla en varios pasajes de Lot, ¿no? Está en Génesis 12, 13, en Génesis 15, en Génesis 18, en Génesis 19. Entonces nos cuenta toda la vida de Lot. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia y vuelve a Canaán? Eso fue más o menos en el año 500.
En el 1000 había estado David. Esto es el 2000 antes de Cristo. Abraham, para que tengamos una idea en el tiempo, ¿no? En el año 2000 antes de Cristo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Eso está en Génesis 12. Él estaba en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es cerca de Susa, la capital de Persia, la capital de Babilonia. Para que tengamos relación de dónde venía, ¿no? Que hoy vendría a ser Irak, Irán, toda esa zona. Ahí vivía Abraham. Y Dios le habla a Abraham, a una persona que no era judío, a una persona que no era del pueblo de Dios. Le habla, Dios dice, Abraham, te necesito. Te voy a sacar, deja tu parentela, tu familia, y vení en pos de mí. Yo voy a hacer de vos una gran nación. Y Abraham, obediente a Dios, lo escucha y sale. Y él deja todo, pero se le cuelgan algunos de él, ¿no? Estaba Taré, que era su papá, que tenía 3 hijos, Abraham, Nacor y Haram. Haram, Nacor y era Abraham. Y cuando ellos estaban en Ur, muere Haram. Entonces, eso también hace de que termine de decidirse Abraham de salir. Y se va hacia el norte. Deja la zona de los caldeos y se va hacia el norte. Pero mucho, 1000 y pico de kilómetros, hasta Haram, una ciudad. Y ahí se queda. Y se va a Taré. Taré, su padre, se va con él. Y él sale con Sarai, su mujer. Y con su hermano Nacor también, que se le cuelga. Y como Haram había muerto, su hijo, que era Lot, era el sobrino de Abraham, también él lo asume como un hijo, ¿no? Y se lo lleva. Y Lot decide irse con ellos. Entonces se van hasta Haram. Y ahí se quedan un tiempo y empiezan a crecer. Y Dios lo empieza a proliferar, lo empieza a bendecir y empiezan a tener animales, ovejas, cabras, burros, empiezan a crecer. Entonces Dios le dice a Abraham que vaya para la tierra que él tenía prometida para él. Entonces su padre Taré se queda ahí en Haram. Y Nacor también se queda, el otro hermano. Y él sale, Abraham, hacia las tierras de Canaán. Pero Lot decide irse con él. Y ellos van hasta Canaán y empiezan a reproducirse. Dios los bendice y Dios le dice de que esa tierra se la iba a dar a él. Y hay un hambre en la tierra. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jacob? Jacob era el nieto de Abraham. Y el bisnieto de Abraham, que se llamaba José, sus hermanos lo agarran por celos y lo mandan a un pozo. De ahí lo mandan, todas las maestras de escuela dominical lo van a decir mejor que yo, pero lo llevan a Egipto. Qué feo, ¿no? Preso allá. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está, Señor? Pasan tantas cosas malas. Y él termina siendo el segundo de Faraón y hace que el pueblo de Egipto crezca y sea la potencia mundial. Y hay un hambre también en la tierra. Y Jacob, con todo el pueblo de Dios, se van a Egipto a ser alimentados. Y acá pasa lo mismo, años antes, ¿no? Y hay un hambre en la tierra y Abraham se va a Egipto. Y pasan cosas en Egipto que después también las vamos a ver en otros días, que pasan en ese momento. Y salen de Egipto y se van a Canaán, a la tierra que Dios le había prometido. Y ahí le dice Dios nuevamente a Abraham que le iba a dar esta tierra. Y ¿saben una cosa? Abraham, cada vez que Dios le hablaba, él recibía lo que decía y levantaba un altar. Él demostraba, él hacía para los demás señas, manifestaciones de que Dios estaba obrando en su vida y de quién era Dios. Y que todos necesitaban a ese Dios, conocer a ese Dios. Así que empiezan a crecer y cada uno, Lot también empieza a crecer. Y tenía pastores, y él también tenía un montón de pastores. Y ahí le dice Dios a Abraham, le muestra de que había conflicto entre ellos. Entonces Abraham le dice a Lot, mirá, nuestros pastores se pelean, hay problema entre las nueras, los yernos, y mejor vamos a separar. Entonces le dice, ¿a dónde quieres ir? Y le muestra a Lot. Lot mira y ve la llanura del Jordán, todo verde, todo espectacular. Dijo, no, yo esa tierra quiero. Esa tierra es para mí, con las ovejas. Y él se va para allá. Y Abraham le permite
a él, para evitar los conflictos, le permite lo que se veía para los ojos, elegir lo mejor. Y Lot elige bien, porque elige para crecer, era sabio en las decisiones. Y Abraham se va a la zona de Canaán. Tal vez no era la más bella, la más bonita, la más que se veía más prometedora, pero era lo que Dios tenía para Abraham. Y Abraham era obediente a lo que Dios le dio. Y él se fue a la tierra y ahí le vuelve a decir, te voy a hacer una gran nación. De tus simientes saldrán miles, no lo van a poder contar. Si alguien puede contar los granos de la tierra, van a contar tus hijos. Y vas a ser una nación grande y te voy a bendecir mucho más. Y al que te bendiga, lo voy a bendecir. Y al que te maldiga, lo voy a maldecir. Porque vas a tener la protección de Dios. Y ahí empezó a crecer y a crecer. Y él empezó a levantar altares, a mostrar al Dios Altísimo que era el Dios de todas las cosas y que bendecía. En cambio, Lot se fue a la mejor tierra, a lo que el mundo le podía dar, lo que él podía recibir y hacer, pero cada vez se acercaba más a Sodoma. Y ellos conocían lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, que era la perversión sexual abominable a los ojos de Dios. Dice la escritura acá en 2 de Pedro que era Sodoma y Gomorra, esto se me perdió acá, afligí justo Lot por la nefanda conducta de los malvados. La nefanda es la cosa más aberrante que un humano le hace a otro, que es como para taparle los ojos o taparle los oídos a la gente. No veas eso, no escuches eso. Algo tan aberrante. Y lo que pasaba en Sodoma era que habían permitido de a poco las ideologías de género rara, empezaron a permitir las cosas malas, empezaron a permitir los intercambios sexuales y se generó de que el Estado, toda la ciudad, permitía y no lo veía mal a todo eso. No le habían puesto un freno del principio, se había desmadrado y ya era normal para ellos que hubiera todas las perversiones sexuales dentro de la ciudad. Y Lot, por todo lo que él veía de las cosas que le podían dar, de que él podía generar, él podía hacer, él podía permitirles que lo hagan los demás mientras él no lo molestaban, él empezó a crecer y se empezó a acercar cada vez más hasta que habitó dentro de la ciudad. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué decís que él era justo si él permitía todas esas cosas? Porque era mi concepto de lo que era Lot. Pero acá dice que 2 veces lo repite, que él era justo y que él sufría, dice, por lo que estaba pasando en Sodoma. Él sufría por todo lo que estaba viendo, pero él lo veía. Y analizando, viendo cómo era Lot, él vemos que en la totalidad de su ser, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, él era justo. Él, en la parte de su cuerpo, la parte material, él tomaba decisiones sabias. ¿Por qué? Porque él veía, era bicho, era hábil, era bien para los negocios, para las decisiones, tomaba decisiones para crecer, para que les vaya bien. Y en su alma dice de que su alma era afligida por las cosas que él veía. Él veía lo que estaba pasando, pero lo que él no hacía era hacer algo por eso. Él buscó ser justo él. Él buscó no contaminarse con eso. ¿Pero qué hizo por todo eso? No dijo, eso está mal, no lo tenés que hacer. Él no proclamó. ¿Se acuerdan lo que era pregoneros? Él no fue un pregonero. No sé cómo se dice pregonereó. Pregonó. Él no dijo, él no mostró que Dios era el que él tenía. Y en la parte de su espíritu, él dice que era justo y era obediente con las cosas de Dios, porque cuando Dios se le manifestaba a Abraham y Abraham decía algo, él era obediente y lo seguía. Cuando Abraham le decía, tenemos que dividir, lo hacemos, yo elijo esto, él era obediente, él era justo, pero se preocupaba de él mismo. Señor, yo no quiero ser más así, veo cuenta que era legalista, Señor, voy a dejar de ser legalista, voy a dejar de ser así, Señor, quiero limpiarme, y está bien, pero acá está pidiéndote un pasito más.
A los judíos, los romanos, les exigían, si vos veías a alguien llevando cosas, vos tenías la obligación, por ser un pueblo que era súbdito de los romanos, tenías la obligación de llevarle 1 milla, 1 kilómetro, 600. Tenías que llevarle la bolsa a la vieja, tenías que llevarle. Y vos decías, llevarle a esta la vieja, sí señor, señor. Y Jesús le dice, ¿escuchaste que 1 milla tenés que llevarle? Yo te digo llevarle 2. O sea, hasta donde la casa, abrirle la puerta, hacerla pasar, limpiarle el piso. Hacer esa milla extra es el esfuerzo, a pesar de vos mismo, de no me gusta, no me cae bien, no saludarlo, bendecirlo. Mirá lo que me dice, tragármelo y hacer. El Señor te dice, por amor a mí hacerlo. Esa caminar esa milla más. Y Él lo hacía, Él era justo, Él era obediente. Él, lo que Dios decía, Él lo hacía. Y cuando ellos están en Canaán, Abraham, y en el lado del otro lado del río de Sodoma, Lot, estaba Abraham sentado afuera de sus tiendas, y dice en Génesis 18 que Dios se le presenta a Abraham. Y se le presentan 3 varones de Dios que vienen caminando hacia él. Y cuando él los ve, lo primero que hace es salir a su encuentro. Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, un consejo de alguien, una administración, algo, yo tengo que salir al encuentro. Yo tengo que ir a buscarla, yo tengo que aceptarla. Y a veces no me gusta porque me están diciendo que tengo que hacer cosas que no las siento hacer. Y muchas veces no sentimos hacer las cosas porque nuestra carne no quiere. No siento ir a orar, porque orar es espiritual y la carne no quiere, entonces no siento perdonar. El Señor te dice perdonar para que yo te perdone. No siento hablarle, no siento mirar lo que me hace, no siento mirar. No, son sensaciones que el alma, las emociones, te mueven para alejarte de Dios. El diablo lo sabe y lo usa. Y cuando cada uno estaba en su lado, se le presenta a Dios. Se calcula que habían pasado unos 20 años, porque cuando vienen los ángeles y le dicen, bueno, Abraham los ve y les dice, quédense por favor, les voy a preparar un asadito, una torta al rescoldo y unas carnecitas para que se queden. Entonces los varones de Dios se quedan con él. Y él les prepara. Y cuando se sientan a comer, uno de los varones de Dios le dice que su esposa, Sara, va a tener un hijo. Dentro de 1 año, por el tiempo de las mujeres, vamos a volver y vos vas a tener un hijo. Y dice, Sara es estéril. Y le dice el ángel de Dios en el 18, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que para Dios sea difícil? Él hizo la creación. ¿No va a hacer algo que vos le estás pidiendo que esté en la voluntad de Dios? ¿No va a transformar tu vida para que tu situación cambie? Porque uno por lo general dice, Señor, cambiala, cambiala. Y el Señor, cuando vos vas te arrodillas, el Señor, cambiala. Y hay un cartel que dice, si vos no cambiás, ella no cambia. Ah, eso es la oración, ¿no? Es ir a buscar a Él y que Él nos muestre la realidad. Y vienen los 3, le dicen eso, ¿hay algo que sea imposible para Dios? Nosotros venimos a destruir Sodoma. ¿Cómo van a destruir Sodoma? Entonces se levantan y van. 2 van para Sodoma y 1 se queda con él. Y le dice, Señor, Abraham, ¿vas a destruir a los justos con los injustos? Yo sé que hay pecado, yo sé que hay cosas que hay que cambiar, pero están los otros, los que no hacen pecado. Y Señor, si hubiera 50 justos, ¿no destruirías? Por amor a esos 50 yo no los destruiría, pero no los hay. Bueno, ponele 5, dice, 5 que se me hayan calculado en la cuenta, 45, por amor a los 45, pero no hay. 40, Señor. Y el Señor, 30, Señor. 20, 10, ¿viste cómo hacía el chavo? 10. Por amor a 10 no destruiría. Entonces, ¿qué hace Abraham? Señor, te voy a buscar el fósforo. Reconoce de que el pecado había entrado y dice, por el clamor
de los hijos, por el clamor que sale. ¿Se acuerdan cuando decía de Caín y Abel? La sangre de Abel está gimiendo. Cuando estaba Agar y Ismael en el desierto llorando porque se morían. Dice, el clamor de ese niño llegó hasta los cielos. Y por eso Dios interviene. Cuando hablábamos el otro día con Marcela, que ella decía, siento algo en mi vida de clamar, siento el dolor de los que están sufriendo, siento el dolor de los que se alejaron. Clamá por ellos, porque Dios pone esa carga en tu corazón. Cuando a veces Dios le pone una imagen a Mabel y dice, me despierto todas las noches y me veo la cara, clamá por ellos porque están teniendo problemas. Clamá por esas almas. Nosotros somos intercesores. Estamos acá porque alguien oró por mí. Alguien oró por mí. Y el clamor llegó al trono del Señor y el Señor intercedió. Cuando dice de que ellos estaban... Y a Abraham le dice, el ángel, el Señor le dice, yo te voy a hacer una gran nación. Y va a crecer, pero se van a alejar de mí. Y van a estar 400 años en Egipto. ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo, hace 3 domingos? Cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. Y le había dicho de que iban a estar en Egipto. Y su bisnieto había estado en Egipto y su nieto con su pueblo tuvieron 400 años. 430 años después estuvieron ahí. Cuando Dios promete, Dios lo cumple. Así que lo que Dios te haya prometido, Dios lo va a cumplir si mi corazón está preparado. Y se fueron los ángeles para allá. Y entran. Y cuando están llegando, estaba Lot sentado a las puertas de Sodoma. ¿Quiénes eran los que estaban sentados a las puertas de Sodoma? Eran los que eran o representantes del pueblo, o eran alguien visiblemente conocido, o era alguien que tenía mucho dinero y tenía mucha influencia, o era alguien del gobierno. Porque ahí se sentaban a hacer negocios, a ver lo que iba a acontecer con el pueblo. O sea, él era un referente. Era un referente de una ciudad donde había pecado a lo más no poder, pero él era justo. Él se preocupaba por su quintita, por él mismo, por estar bien delante de Dios, por arreglar mi situación con él. Y los demás, que tienen que tener la luz que vos tenés, porque si no cometen adulterio, cometen fornicación, cometen pecado, cometen cosas que los alejan de Dios. Porque yo no les llevo la luz. Y eso estaba haciendo Lot. Estaba sentadito, tranquilo. Él tenía sus animales, tenía su todo armado para él. Y estaba en la ciudad. Y cuando ve los ángeles, los sale a recibir. Dice, venimos a quedarnos acá. Los lleva a su casa, con su esposa, sus hijas. Así que se calcula que más o menos unos 20 años. Porque cuando él sale de Ur tenía 75. Cuando Abraham ¿no? Tenía 75. Cuando vienen los ángeles tenía más o menos 99, 100 años. Así que más o menos han pasado unos 25 años en ese medio. En ese tiempo él era quien era, Lot. Y Abraham era quien era. En esos 20 años no ganaste un alma. En esos 20 años, ¿qué hiciste? Mostraste al Señor. Y él se había casado, tenía 2 hijas. Y les dicen los ángeles que iban a destruir. Entonces él agarra y va a buscar y dice, anda a ver a tus yernos. Y sacalos. Y sus yernos dicen en el 19 que se burlaron de él. ¿Dónde está el Dios que creó el universo? Que vos tenés que mostrar, que los demás tienen que ver ese Dios en vos, ¿no? Es decir, cuando vos vas a decir algo, ni te le creen siquiera. ¿Dónde está ese Dios? Que se burlaron. Todo el pueblo se reúne para querer violar a los ángeles. Y Lot le dice, te doy mis hijas, le dice al grupo de gente, con tal de que no toquen a los que habían venido. Pero Lot sabía de que ellos no buscaban mujeres, buscaban hombres. Pero los ángeles los tocan y los dejan ciegos para que no encuentren la puerta de entrada a la casa de Lot. Entonces ellos dicen, tienen que irse porque vamos a destruir la ciudad, porque el pecado ya pasó todos los límites conocidos. El pecado en la ciudad había empezado de a poquitito y fue creciendo, creciendo, y ya el Estado lo aceptaba, como lo estamos viendo hoy, ¿no? Que el Estado está aceptando aberraciones. Nosotros fuimos a Córdoba y veis cosas en la calle que para la gente es normal. Nunca tiene que ser para nosotros normal esas cosas. Lo que Dios dice pecado es pecado. Por más que el pecado tenga nombre, que a nosotros nos haga influencia y nos lastime, el pecado es pecado. Así que nosotros tenemos que, con amor y aplicar la gracia, como nos dijo Omar y Silvia, aplicar la gracia, pero el pecado es pecado. Pero cada
situación en sí hay que analizarla por separado, no hay que generalizar. Pero el pecado es pecado. Y como dijimos hace unos domingos, es como que entre Dios y yo que me quiere abrazar hay una mesa. Si yo no saco la mesa no me puede abrazar. Si yo no saco el pecado de mi vida, las cosas que están mal delante de Dios, no puedo tener ese abrazo de Dios. Él me ama, pero las consecuencias las voy a vivir yo. Y eso le estaba pasando a Lot. No estaba proclamando a ese Dios que tenían, el Dios de Abraham. Y lo sacan, de la mano lo tiene que sacar, a él, a su esposa y a sus 2 hijas, los ángeles. Y se lo llevan a la ciudad que estaba. Y cuando lo están sacando, empieza a caer fuego del cielo. Dicen los historiadores que aparentemente fue un volcán que explotó justo, para los que no conocen a Dios, y cayó fuego del cielo y azufre. O sea que fue quemado por un volcán. Y destruye las 2 ciudades. Y ellos salen corriendo hacia una ciudad. La única cosa que le pide Lot a los ángeles: por favor, no destruyas la ciudad tenía un nombre chiquitito. No destruyas, Señor, esa ciudad chiquitita. Entonces les dice: está bien, no las voy a destruir. Y se llamaba... ay, se me fue el nombre. En el 19 está. Zoar se llamaba, que significa ciudad pequeña. Dice: Señor, no destruyas esa ciudad porque ahí vamos a ir a morar. La única intercesión de Lot. Orar por alguien, bendecir a alguien, mostrarle a alguien ese Dios. ¿Qué dice Dios en la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio significa llevar a Cristo a esos lugares. ¿Cómo es llevar a Cristo? Yo llevo a Cristo y el resultado de Cristo, el fruto de Cristo, el obrar de Cristo en mí es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que tiene que recibir el otro. Si el otro no recibe mi templanza, recibe mi benignidad, recibe mi amor a través de mi boca, no es el fruto del Espíritu Santo. Si yo encima digo, como se dice, la espadita de la lengua, eso no es el fruto de mi carne, no es el fruto de... Dice que él le pidió por Zoar. Y Dios no destruyó esa ciudad. Mira vos, la única que le pidió Lot. Y fueron a esa ciudad. ¿Y qué le pasó a la esposa? La esposa le pasó lo mismo que a los judíos, a los hebreos que salían de Egipto y estuvieron en el desierto 40 años. Dios los esperó 40 años que se arrepintieran. 40 años lo esperó para que se arrepintieran. No se arrepintieron y terminaron muriendo en el desierto. Miraron para atrás. Ellos tenían Egipto en el corazón. Y a la mujer le pasó lo mismo. Ay, se miró para atrás porque las carteras, los zapatos, se me van a quemar todo. Se me va a quemar los vestidos, ¿cómo se llamaba la perra mía? La Peque, decía mi hermana, la Peque. Se le murió la perra, mi hermana, la chiquitita, así que estaba re mal. Todas esas cosas que te tiran para atrás, las cosas del mundo, ¿no? Y te terminó convirtiendo en una estatua de sal. Se convirtió en salero la vieja. Se convirtió en estatua de sal, nunca llegó. Y las 2 joyitas de las hijas, ellos se fueron a Zoar y estuvieron ahí. ¿Se acuerdan de lo que dije? Ellos lo emborrachan al padre, hacen incesto con el padre y salen Ben Amir, que eran los amonitas, y Moab, que eran los moabitas. Es un pueblo maldecido por Dios, por ese pecado que hacen ellas ahí, porque ellas no conocían otra cosa. Ellas no fueron influenciadas por su padre Lot, ni la esposa ni las hijas. Ni siquiera su familia influyó. Por eso es lo importante de entender de que no solamente te preocupes por vos y tu santidad, sino por cumplir la gran comisión. Dice Dios que tenés que preocuparte por vos y por él y tu relación. Pero ¿y el prójimo? Y el prójimo dice: id y predicad el Evangelio. Jerusalén, que era la parte donde ellos estaban, lo más próximo es tu familia, tu esposa y tus hijos, y tu marido también, y tus hijos. Después Judea, que son los vecinos, los parientes. Los parientes, cuando ven el cambio que había en mí, daban 2 mangos, porque yo iba a durar 2 semanas con eso y después iba a volver a las andanzas. Pero Dios es fiel y sigue obrando en tanto en cuanto yo le permito. Pero las hijas cometen otra vez
porque no habían recibido el ejemplo del Padre, no había pregonado en su familia ni en sus vecinos, a pesar de que él tenía un lugar de privilegio, de influencia en Sodoma. Y vienen y se destruye totalmente esas ciudades. ¿Qué dice entonces de Lot, Pedro? De que era un hombre justo, que era un hombre que sufría, que era un hombre que se preocupaba por ser justo, obediente, se afligía su alma y tomaba decisiones, en el mundo tomaba decisiones buenas. Pero que él no proclamaba a ese Dios. ¿Y qué es lo que leímos de que el apóstol Pablo hacía? Cuando le manda a los colosenses, les dice, yo me preocupo y sufro por ustedes. Pero también dice de que yo me propuse llevar el evangelio a toda criatura, a todo hombre, y esforzarme para que todos conozcan a este mismo Dios que cambió mi vida, que hizo tan bueno y que abrió las puertas del cielo para la eternidad, para mí. Entonces le dice, vemos en el 2 de Pedro 2, pero en el 4, unos pasajes antes, nosotros leímos el 7, está hablando de otro hombre. De otro hombre dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¡Wow! Sus ángeles, su creación, su amor primero. Dios no perdonó ni siquiera a ellos. A sus ángeles no perdonó. Que se hayan rebelado, que haya entrado celo, que haya entrado orgullo en sus corazones. No los perdonó. ¿Cuánto más a nosotros el abanico de pecado que a veces vive la humanidad, ¿no? Y el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Acá es donde yo saqué la palabra. Pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra y de Sodoma, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Para eso fue también, ¿no? Fue para ejemplo. Pero dice de Noé, pregonero de justicia. Ahí es donde saqué pregonero. Y en Génesis 6, dice 6, 9, les dice de Noé. Noé era un hombre justo. Era igual que Lot. Pero la diferencia entre Noé y la diferencia entre Lot era de que Noé era pregonero. Él proclamaba. ¿Se acuerda que cuando él estuvo 100 años? Lot estuvo 20 años. Habrá estado unos 10 años, 8 en Sodoma. Él estuvo 100 años. Y en esos 100 años, él no dejó de cumplir lo que Dios le había dicho. Hacer un arca en medio del desierto y que nunca había llovido. Miren si en la vida no haya fruto. El tipo hacía un barco en medio del desierto y nunca había llovido. Pero él le creyó a Dios. Y él no veía resultado. No me imagino los vecinos, la familia. Che, Jatin, ¿para qué va a estar haciendo esto? No, porque Dios me dijo, Y él siguió. Y él les demostró a todos que había un Dios que iba a ser. Todos los demás decidieron, porque eran también muy perversos, decidieron no hacerle caso a Noé. Pero Noé lo hizo. Pero también, ¿qué hizo? Él afirmó los conocimientos y la presencia de Dios en su familia, y en sus hijos, y en sus yernos, en sus nueros. Entonces esas 7 se salvaron. Y todos los animales que Dios dijo también. Y proclamó, y a partir de Noé nace una nueva vida en el planeta. Porque él era pregonero, él hablaba, él mostraba a ese Dios, lo que no hacía Lot. Yo, ¿estoy mostrando a Dios? ¿Estoy cumpliendo la gran convención de ir y predicar el Evangelio? ¿O simplemente estoy guardando una pureza de santidad, pero no lo estoy demostrando a Dios? ¿Saben ellos que yo soy evangélico? ¿Sabe el mundo que tengo a Cristo en mi corazón? ¿Ve el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Esa es la pregunta que me hacía yo. Entonces, para ser pregonero y ser cumplidor de lo que Dios me pidió en los evangelios, de la gran comisión y del gran mandamiento, me pongo a cuentas, ¿no? El Señor,
me doy cuenta que estoy fallando en eso. ¿Por qué? Porque el resultado sería distinto, seríamos más recibiendo a Cristo. Yo no digo que vengan acá, pero que sí vayan a otras congregaciones o que vayan a buscarlo a otros lugares de reunión, sino que el mundo pueda ver a Cristo en mí. ¿Estoy pregonando a Cristo? ¿O estoy solamente buscando mi justicia para ser salvo yo? Pero cuando yo vaya arriba me va a pasar lo mismo que a Lot. ¿Y tu familia? ¿Dónde están tus hijos?, va a decir el Señor. ¿Dónde están? Así decía el pastor Daniel González en una prédica, cuando llega el profeta del Señor que estaba muerto. Había muerto el profeta y los acreedores, el mundo, venía a reclamar: tus hijos son míos. Me van a trabajar toda la vida van a trabajar para mí, por la deuda del Padre. Entonces él decía: ¿dónde están tus hijos? Y se hacía un silencio en la iglesia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Están en Cristo? ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios me va a preguntar a mí. Yo tomo esa carga, ¿no?, a mí. Pero el tema es pregonar a Cristo, proclamar al Dios, al Mesías. Cuando hablaba en Colosenses que Dios está en vos, vos no necesitas esperar de que la gloria de Dios descienda. No, si Dios está en vos. Por eso a veces cuando cantamos hay canciones que dice que descienda lluvia, que venga la bendición. La bendición ya vino. Está en vos. Está en vos. Dios, la vida de Dios está en vos. El Rey de Reyes está en tu vida. Dale la participación que le corresponde, porque tus emociones lo tienen apagado. Y las emociones nos gustan, a pesar de que son a veces emociones feas. Lamemos nuestras heridas y nos seguimos alimentando las emociones. Nuestras emociones tapan el espíritu, incluso lo imitan. Cuando nosotros vemos en la manifestación del Espíritu Santo, que algunos piensan que es manifestación del Espíritu Santo porque están alegres y gritan y saltan y se ponen ¡wow! Y después se dan cuenta que no tienen plata y se pusieron re mal. Por ahí están allá arriba y por ahí están abajo. Entonces, ¿dónde está? Eso fue emocionalidad, que a veces la confundimos con el Espíritu. Cuando nosotros cantamos, estamos haciendo que nuestra alma y emociones se aquieten y se preparen para la venida del Señor, la manifestación de Dios. Pero permitámosle al Espíritu Santo, que ya está en nosotros, obrar. Ocupe el lugar y haga, porque nosotros tenemos la obligación de llevar a Cristo. ¿Cómo van a conocer al Señor?, dice Romanos 10, si vos no se lo llevás. Orar por los que están necesitados, orar por los enfermos, interceder por ellos. Algunos, como decíamos con Marcela, el trabajo, la función, el propósito de orar por alguien, de interceder, ponerte delante de Dios y de esa persona y rogarle por él para que tu reino venga sobre su vida, para que se pueda restaurar, para que se pueda solucionar el problema. A veces oramos por alguien que está lejos y Dios llama a un ángel, a otro hermano pone en su corazón para que él vaya. Cuando se convierte el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia, queda ciego y lo llevan a una ciudad y le dice: vos quédate ahí que voy a mandar a alguien. Y despierta el corazón, el espíritu de Ananías, de un viejito que vivía allá, y le dice: andá hasta le da el número y la calle, le dice: andá hasta la calle derecha, a tal lugar que va a haber este tipo, bendecilo y orá por él. Señor, él es un perseguidor, es uno del otro gobierno, señor, andá y orá por él. Fue, oró, se le curó la ceguera y se convirtió, y fue el apóstol Pablo, ¿no? Así que nosotros no podemos entender los caminos de Dios, tenemos que cumplirlo, pero cumplámoslo. Si Dios te dice hoy que yo estoy en tu corazón, déjame ocupar, déjame que yo haga, que yo muestre, lleva la vida que Dios te dio, llévala donde está necesitando la oscuridad. Amén. Así que ser pregoneros, cumplidores de la gran comisión. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por habernos ministrado y por habernos traído revelación, habernos abierto el entendimiento sobre estas cosas. Padre, te rogamos que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Entendemos, Dios de la gloria,
que nos estás pidiendo ese paso extra de la otra tarea, de dejar, Señor, o sea, no dejar, sino no dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino empezar a hacer lo que nos pediste, de ir y proclamar el Evangelio, de llevar la vida de Cristo que está en nosotros a los que están necesitando, Señor. Obrá, no tomes en cuenta, Señor, nuestras rebeliones, no tomes en cuenta nuestras quejas, perdonanos, Dios, y ayúdanos a poner en práctica eso, Señor. Padre, bendigo a cada uno, Señor, de los que hemos estado escuchando esta palabra, y en el nombre de Jesucristo es hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.